Gracias, presidente. Bueno, me toca un poco romper el hielo, me parece. Quiero hacer una manifestación al respecto del tema de discusión política nacional que se viene planteando en los últimos días al respecto de la situación de la... Me voy a sacar el barbijo, por favor. Permiso. Gracias. Al respecto de la situación de la empresa Vicentín. Primero, recordar la situación que estamos viviendo. No viene mal. Estamos en medio de una situación inédita, una pandemia de la que no se tienen muchos registros en la historia moderna. Hace ya más de 100 años que no vivimos una situación como esta, con el agravante que en los últimos años, valga la redundancia, el mundo se ha vuelto más globalizado. Entonces, las consecuencias que trae en términos económicos, las distintas cuarentenas que se han tomado a nivel internacional, hacen que las consecuencias de las mismas sean cada vez más graves. Entonces, ante lo extraordinario de la situación, los estados nacionales, tienen que tomar muchas veces medidas extraordinarias. Algunas medidas extraordinarias también hemos tenido en los estados municipales, en los estados provinciales. Creo que todos entendemos que esto es una situación extraordinaria y que el hecho de ser una situación extraordinaria también a nosotros, distintos dirigentes políticos, tenemos que recalcar la idea de la responsabilidad histórica ante una situación como esta, quienes están en la gestión y quienes no estamos en la gestión. Esa responsabilidad histórica muchas veces tiene que ver con estar a la altura de nuestro pueblo. Todos sabemos que día a día nuestro pueblo está haciendo enormes esfuerzos ante esta situación. Vemos cómo muchos todavía no pueden retomar sus actividades laborales. Vemos cómo se están destruyendo puestos de trabajo. Vemos y palpamos el sufrimiento de nuestro pueblo ante esta situación. Y me parece que nosotros desde la política mal le haríamos a nuestra gente, a nuestra nación, a nuestro pueblo, si le agregamos miedos, si inyectamos odio en la población y si no nos mostramos en unidad siendo los dirigentes políticos ante una situación como esta. Como primer punto de la situación de Vicentín, me gustaría subrayar el término que utiliza el presidente de la Nación, Alberto Fernández. El término preciso es rescate. Estamos rescatando una empresa muy importante para la nación y para la provincia de Santa Fe. Y si se tiene que rescatar una empresa, evidentemente algo no anda bien. Algo está pasando en Vicentín que amerite que el Estado Nacional tenga que tomar una medida extraordinaria como lo es este rescate y esta intervención. De Vicentín dependen directamente 6.000 familias que tienen que comer, que tienen que vestirse. 6.000 familias. También de Vicentín dependen muchísimos productores de todo el país, 2.600 aproximadamente. ¿Pero qué es lo que no anda bien con Vicentín? Vicentín tiene un gran problema financiero, no un problema económico. Vicentín se endeudó con el Banco Nación en casi 20.000 millones de pesos, donde no sabemos qué pasó con esa plata, donde se está investigando el motivo de ese endeudamiento. Y no solo con el Banco Nación, sino con otros bancos, con el fisco y con bancos privados. Insisto con esto, es un problema financiero, no un problema económico que tiene la empresa. Entonces uno se puede permitir dudar
y hacerse algunas preguntas acerca de esta situación. ¿Podría pensarse que esto es un intento de vaciamiento de la empresa? Pregunto, no tengo la respuesta. ¿Qué pasaría si el Estado no interviene ante esta situación? Nosotros creemos que si el Estado no interviene, estaríamos ante una situación de mayor concentración del mercado y sobre todo de una extranjerización mayor aún de la que ya vivimos en el sector agroexportador. ¿Qué va a pasar con esos 2.600 productores que son proveedores de Vicentín y que se le tiene que pagar lo que se le adeuda? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Me gustaría también recalcar una cuestión de tipo doctrinaria o ideológica, dependiendo de dónde nos paremos, para que quede claro. Por lo menos quienes integramos el bloque justicialista, como dice nuestro bloque, somos justicialistas, no somos marxistas, no somos ni soviéticos, ni mucho menos queremos parecernos a distintos países soberanos, como muchas veces nos dicen. Somos justicialistas. Entendemos que el Estado tiene un rol fundamental a la hora de custodiar el bien común y a la comunidad. No queremos un Estado que no deje al privado realizar su actividad económica, pero sí queremos un Estado que esté presente en la vida, que regule, que arbitre las relaciones, y que si una empresa del tamaño de Vicentín, con tanta injerencia en la vida económica de los santafesinos, de los argentinos, y también con una situación de sentido de pertenencia, quede a la deriva y sea desguazada o vendida a intereses extranjeros que no tienen nada que ver con la nación argentina. Razón por la cual el presidente de la Nación tomó esta decisión que nos parece central, estratégica y fundamental para custodiar, como bien decíamos, el bien común de la nación argentina. ¿Por qué decimos que esto es estratégico? Por varias razones. Y creo que acá se tiene que abrir un debate, muy largo por supuesto, pero que nosotros como miembros de la dirigencia política, representantes de nuestro pueblo, lo tenemos que dar. Este es el ámbito, ¿no?, donde se dan muchos de estos debates. ¿Qué pasa con los alimentos, señor presidente? ¿Qué pasa que están tan caros los alimentos en una situación como esta? ¿Por qué los alimentos salen tan caros en la Argentina? País productor por excelencia, que alimenta a casi 400 millones de personas y nosotros no le podemos garantizar la comida a 45 millones de personas. ¿Qué está pasando con los alimentos? Decíamos también que la empresa tiene que ver con una cuestión estratégica, y esto está vinculado. ¿Qué está pasando hoy en el mundo, independientemente de la pandemia? Ya vivíamos un contexto, ahora la pandemia creo que lo ha agravado. Hace ya un tiempo que potencias como China y Estados Unidos están en una guerra comercial. Esto no es nada nuevo. Nuestro Papa Francisco habla de que esto es una guerra mundial en cuotas, la tercera guerra mundial en cuotas, donde los pueblos se pelean por los puestos de trabajo de otro pueblo. Y donde, si una nación quiere ser competitiva, tiene que tener algún vector de competitividad que haga que pueda hacerlo. En el caso de los chinos, todos sabemos que le pagan muy poco a sus trabajadores, con lo cual su vector de competitividad es la mano de obra barata. En el caso de Estados Unidos, hace unos años han descubierto una técnica, una forma de extraer shale gas y shale oil que hacen que su energía sea extremadamente barata. Por eso Estados Unidos ahora se podría decir que llegó al autoabastecimiento energético, y el hecho de tener la energía barata hace que sus productos sean baratos. ¿Cómo nos insertamos nosotros como nación en un contexto donde hay una guerra comercial y donde las grandes potencias tienen vectores de competitividad baratos? Y yo me pregunto,
Tener alimentos baratos para nuestro pueblo, ¿no sería un buen factor de competitividad? ¿No trae un beneficio tener alimentos baratos? Hace un tiempo en una sesión, en un intercambio que tuvimos con el concejal Sebastián Mastropaolo, yo le recordaba que el Imperio Británico había largado una serie de leyes en el siglo XIX donde prohibían la exportación de ciertos granos, las leyes de granos se llamaba, para ser precisos. El Imperio Británico, ¿no? Quien conducía el Imperio Británico no era ni Alberto Fernández, ni Juan Domingo Perón, ni Cristina Kirchner. Era el rey. De una nación, además, de la que me he cansado de escuchar, nos hemos cansado de escuchar, una nación admirada incluso por los sectores del, podríamos decir, a grandes rasgos, el liberalismo argentino, no quiero decir derecha porque me parece que derecha e izquierda son categorías perimidas, pero para más o menos entendernos, estamos hablando de una nación que es admirada por esos sectores. ¿Por qué esta nación realizó eso? Porque los empresarios sostenían de que si el alimento es barato, entonces, como había un filósofo contemporáneo argentino que decía que el salario era un costo más, todos saben de quién estoy hablando, ¿no? Entonces, bajar el precio de los alimentos haría que el salario tenga otro costo para esa producción. Entonces, ¿cuántas cosas nos evitaríamos si la comida fuese barata en esta nación? ¿Cuántas cosas? Porque muchas veces también, cuando dicen que el justicialismo le pone la pata en la cabeza a los productores, a las empresas y demás por la cuestión impositiva de los impuestos, tenemos que entender que gran parte de los impuestos que nosotros cobramos van para sostener la alimentación de quienes no se pueden alimentar porque los alimentos salen caros en este país. Son carísimos los alimentos. Entonces, me pregunto, ¿por qué es caro comer en esta nación? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Por qué es caro comer en esta nación, señor presidente? Y la verdad que, bueno, eso nos llevaría a un debate muy largo, pero algunas cosas sí quiero dejar en claro. El 50% de los alimentos de esta nación se hace sobre tierra alquilada. Hay alguien que por el solo hecho de alquilar su tierra se lleva una gran parte de lo que nosotros pagamos en el supermercado. Y también una cuestión estructural con el tema de la carestía de los alimentos. Somos un país agroexportador. Una de nuestras mayores formas de crear riqueza es exportar alimentos. Entonces, la gran mayoría de nuestro pueblo paga esos alimentos al mismo precio que lo paga un sueco, un noruego, un inglés, un norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que Vicentín tiene mucho que ver en esto. Si entendemos que es una cuestión estratégica. Si lo entendemos así, entonces Vicentín va a tener un rol en eso. Pero bueno, habrá que dar el debate en los lugares donde corresponda. Por el momento, el Movimiento Nacional Justicialista se va a prestar a rescatar esa empresa que fue endeudada vilmente y que habrá que ver qué pasó con ese endeudamiento. Por último, para cerrar esta pequeña intervención, independientemente de la conveniencia que tenga tener alimentos baratos en términos de lo que significaría como un factor de competitividad y de lo que significaría en términos impositivos, creo que tenemos que estar de acuerdo que comer no es un negocio. Que la comida no tiene que ser vista por nosotros como un negocio. Porque comer, señor presidente, más que un negocio, es un derecho humano. Muchas gracias.